Hermanos, buenos días. Es un gusto estar con ustedes nuevamente y es mi oración que al momento de esta meditación todos nos encontremos con bien y confiando en el Señor Jesucristo y en las promesas que Él nos ha dado. En la serie de estudios acerca de crecimiento y desarrollo, quisiera en esta mañana hablar acerca de las promesas grandes que el Señor nos ha dejado en su palabra. Y para ello quiero remontarme allá cuando tenía aproximadamente unos 4 años, 5 años, y cómo las promesas, cómo la fe, cómo la esperanza que uno maneja como niño lo hacía moldear bastante su conducta. Guardo un recuerdo muy especial por una tía que vivía en los Estados Unidos. La situación de nuestro hogar era muy difícil y nosotros no podíamos esperar para Navidades que hubieran regalos por parte de nuestros padres. Pero esta tía que vivía en los Estados Unidos nos hizo tener esperanza todas las Navidades mientras nosotros éramos unos niños, ya que año con año, sin nosotros esperar absolutamente nada, para las fechas especiales de Navidad, ella nos enviaba un regalo a cada uno de los 6 hermanos, porque no había llegado el séptimo, de los 6 hermanos que constituíamos en esta familia. Era una inmensa alegría recibir estos regalos de parte de nuestra tía sin tener absolutamente ninguna promesa. Posiblemente las circunstancias para otros de ustedes cuando fueron niños, y sería bueno que ustedes se recordaran, trajeran a su memoria estos momentos especiales de nuestra niñez que marcaron nuestras vidas y marcaron nuestros recuerdos. Y posiblemente a muchos de ustedes se les dijeron que si se portaban bien, pues iban a tener tal o cual regalo, y era un tiempo que uno esperaba con muchas expectativas. Ahora, Dios no es diferente con sus hijos. Y a lo largo de las Escrituras vemos cómo el Señor ha establecido pactos, algunos que son condicionales, otros no condicionales, para con su pueblo. Vemos la primera promesa que Dios hace es que habrá enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente del enemigo. Y deja establecido como una promesa en su palabra que la simiente de la mujer pisará la cabeza de la serpiente y la serpiente iba a morder el talón de la descendencia de la mujer. Estas promesas nos alcanzan aún hasta nuestros días. Y quisiera revisar en particular 2 promesas en el Antiguo Testamento, una y otra en el Nuevo Testamento. Y quisiera que por algún momento nosotros nos veamos como reyes, como sacerdotes. Y quisiera traer a mención la promesa que Dios hizo al rey David, y que se encuentra en el libro de 2 Samuel, capítulo 7. Cuando el rey David prácticamente había alcanzado ya una estabilidad y se encontraba residiendo en su palacio. Posiblemente ahorita no nos veamos nosotros residiendo en un palacio como la situación de David, pero hay una promesa, la cual nosotros no debemos de perder de vista. Pero quiero entrar con el rey David. Dijo el rey David en el versículo 2, como puedes ver,
Yo habito en un palacio de cedro, mientras que el arca de Dios habita bajo simples cortinas. Y Natán le contestó, pues haz todo lo que te has propuesto porque cuentas con el apoyo del Señor. Pero aquella misma noche el Señor se dirigió a Natán y le dijo, ve y habla con mi siervo David y comunícale que yo, el Señor, he dicho, no serás tú quien me construya un templo para que habite en él. Desde el día en que saqué de Egipto a los israelitas hasta el presente, nunca he habitado en templos, sino que he andado en simples tiendas de campaña. En todo el tiempo que anduve con ellos, jamás le pedí a ninguno de sus caudillos, a quienes puse para que gobernaran a mi pueblo Israel, que me construyera un templo de madera de cedro. Por lo tanto, dile a mi siervo David que yo, el Señor Todopoderoso, le digo, yo te saqué del redil y te quité de andar tras el rebaño para que fueras el jefe de mi pueblo Israel. Te he acompañado por donde quiera que has ido. He acabado con todos los enemigos que se te enfrentaron y te he dado gran fama como la que tienen los hombres importantes de este mundo. Además he preparado un lugar para mi pueblo Israel y allí los he instalado para que vivan en un sitio propio, donde nadie los moleste ni los malhechores los opriman como al principio, cuando puse caudillos que gobernaran a mi pueblo Israel. Yo haré que te veas libre de todos tus enemigos y te hago saber que te daré descendientes y que cuando tu vida llegue a su fin y mueras, yo estableceré a uno de tus descendientes y lo confirmaré en el reino. Él me construirá un templo y yo afirmaré su reino para siempre. Yo le seré un padre y él me será un hijo. Y cuando cometa una falta, yo lo castigaré y lo azotaré como todo padre lo hace con su hijo. Pero no le retiraré mi bondad como se la retiré a Saúl, al cual quité para ponerte a ti en su lugar. Tu dinastía y tu reino estarán para siempre seguros bajo mi protección, y también tu trono quedará establecido para siempre. ¡Qué promesa! ¡Cuánta bondad de parte de Dios para una persona! En particular para el rey David. Sin embargo, es posible que establezcamos algunos paralelos entre la vida del rey David y nuestra vida. Por ejemplo, dice, yo te saqué del redil y te quité de andar tras el rebaño para que fueras el jefe de mi pueblo Israel. Cuando uno hace un recuento de su vida, de los eventos que han pasado a lo largo de los años, podemos ver de dónde el Señor nos sacó. ¿Puedes tú recordar de dónde el Señor te sacó? ¿Puedes recordar de dónde vienes? ¿Puedes recordar tus orígenes? ¿Puedes recordar tu pobreza? ¿Puedes recordar tu familia? ¿Puedes traer a tu memoria cómo Dios ha venido, cómo Dios nos ha acompañado a lo largo de nuestra vida por donde quiera que hemos ido? Puedo recordar yo en particular 3 situaciones de muerte, de las cuales el Señor me libró, aún no siendo yo un creyente, porque Dios tenía un propósito para mi vida. Cómo el Señor me libró de la muerte y cómo la presencia de Dios ha estado conmigo donde quiera que yo he ido. Y el Señor
sin uno merecerlo, le ha dado una posición de renombre en la historia de este país. No que la merezcamos, no que la merezca, pero es la misericordia de Dios para con sus hijos. Y no que sea el mejor de sus hijos, pero la misericordia de Dios no se aparta en ningún momento de nosotros. Aún en los momentos en que nosotros hemos andado como el hijo pródigo, no todos seremos cabeza así como David, a quien Dios estableció que su reino fuera firme y permanente, y de donde vendría nuestro Señor Jesucristo. El Señor tiene tareas asignadas para cada uno de nosotros. Dios le dio y le concedió a David que no faltaría un rey en el trono, y esto para siempre. Pero no le concede a David el deseo de su corazón, que fue construirle un templo al Señor. En lo físico, el Señor permitió que el rey Salomón, el hijo de David, le construyera un templo. Y dice cómo va a hacer con el hijo de David, quien también será un hijo para Dios. Y dice que como padre, cuando cometa una falta, su hijo lo castigará y lo azotará como lo hace todo padre con su hijo. Pero no le retiraré mi bondad como se la retiré a Saúl. Y esto también va con nosotros. El Señor nos castiga, el Señor nos disciplina, pero siempre su bondad, siempre su misericordia permanecen firmes con nosotros. Resalto entonces en esta meditación de esta mañana el amor de Dios, la fidelidad de Dios, la misericordia de Dios para con sus hijos. Y nosotros no estamos exentos de todas estas promesas, las cuales estaré viendo en la meditación del siguiente jueves, si Dios nos concede vida. Y oro en particular en esta mañana porque podamos nosotros ser fieles a las promesas que el Señor nos ha dado. Las promesas moldean nuestra conducta. Que nosotros podamos siempre tener presentes la promesa y la obra que Dios ha venido haciendo con cada uno de nosotros a lo largo de nuestros días hasta este momento. Y considerar que las situaciones que hemos estado viviendo y la situación que vivimos al momento son para nuestro beneficio y para moldearnos como hijos tuyos, como hijos de Dios. Por lo cual agradecemos en esta mañana la bondad de Dios, la firmeza de sus promesas en las cuales podemos descansar en el día a día. Sea el nombre del Señor bendito, exaltado, honrado y glorificado por nosotros, no solamente con nuestros labios, sino que también con nuestras acciones. El Señor nos bendiga a todos y sea propicio a nuestras necesidades, tanto económicas, de salud, de alimento y espirituales. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.